El trabajo o la chamba es una parte fundamental de nuestra vida. A veces es solo un medio para ganar dinero, pero hay ocasiones en las que deja de ser algo puntual y empieza a convertirse en algo más. Se mezcla con la rutina, con las decisiones y poco a poco acaba formando parte de quienes somos, de cómo nos definimos. Porque no todos trabajamos por el mismo motivo. Hay quienes trabajan simplemente para vivir, para pagar las facturas, cubrir lo básico y seguir adelante. Otros trabajan para mantener un estilo de vida, para sostener unos hábitos, unos gustos, una forma concreta de vivir, ya que forma parte de su identidad. Y luego están quienes trabajan para sostener una imagen, la de éxito, la de control, la de alguien que siempre está un paso por delante. No solo importa lo que hacen, sino lo que representa. Al final, el trabajo deja de ser solo una actividad y pasa a ser un reflejo de cómo nos relacionamos con el mundo. Y sí, hay alguien que lleva esto al extremo. Es precisamente el invitado de hoy, porque vamos a analizar al rey de la chamba, al hombre que convirtió el trabajo por contrato en un estilo de vida, al asesino de hechiceros, Toji Fushiguro. Antes de entrar directamente en la historia de Toji, es importante entender el mundo. Tal y como conté en los vídeos de Satoru Gojo y Suguru Geto, esta historia ocurre en un mundo que, a simple vista, es prácticamente igual al nuestro. Ciudades modernas, vida cotidiana, gente normal. Pero oculto bajo esa superficie existe algo que la mayoría no puede ver. Maldiciones que nacen de las emociones humanas y personas capaces de combatirlas. En este contexto, los hechiceros tienen la responsabilidad de proteger a los demás, enfrentándose a amenazas que el resto de la sociedad ni siquiera es capaz de percibir. Sin embargo, esta labor no es lo único que define su realidad. Dentro del mundo de la hechicería, existe una estructura mucho más rígida. Se trata de un sistema profundamente jerárquico, donde el valor de una persona no depende únicamente de su esfuerzo, sino de su energía maldita, sus técnicas heredadas y el linaje al que pertenece. Existen clanes dominantes, familias influyentes y una clara división entre quiénes son considerados valiosos y quiénes no. En este entorno, el talento innato lo es todo, y aquellos que nacen sin él no solo se quedan atrás, sino que pueden llegar a ser completamente despreciados. Es precisamente en este contexto donde nace Toji Fushiguro. Y sí, hay un punto clave para entender a Toji. Es el lugar en el que nació, el clan Zenin. Dentro del mundo de la hechicería, los grandes clanes no son solo familias, son instituciones. Funcionan casi como estructuras cerradas donde el valor de cada individuo está perfectamente medido. En el caso de los Zenin, ese valor se reduce prácticamente a una única variable: tu capacidad como hechicero, tu técnica maldita y tu cantidad de energía. Todo lo demás no vale nada. En este contexto, nacer sin energía maldita no es simplemente una desventaja, es una condena social. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Toji. A pesar de poseer un cuerpo excepcional, gracias a su pacto celestial, una condición que le otorga habilidades físicas sobrehumanas a cambio de carecer completamente de energía maldita, dentro del clan eso no tiene valor, no encaja dentro del sistema, no puede ser medido bajo sus normas. Y cuando algo no puede ser medido en una estructura tan rígida, normalmente se descarta. Toji crece, por tanto, en un entorno donde es constantemente despreciado. No es que no lo valoren, es que directamente lo consideran inferior. Esto es especialmente relevante a nivel psicológico, porque hablamos de un niño que no cuenta con ninguna figura de apoyo dentro de su entorno. A diferencia de otros personajes que, incluso en contextos difíciles, tienen al menos un vínculo seguro al que aferrarse, Toji crece completamente solo dentro de su propio hogar. Y eso marca una diferencia enorme. Cuando un niño crece en un ambiente donde su valor es constantemente invalidado, es muy común que desarrolle dos posibles respuestas. O bien interioriza esa inferioridad, o bien construye una identidad en oposición total a ese sistema. Y Toji no hace esto desde una reivindicación sana, sino desde el rechazo absoluto. El clan Zenin le enseña desde pequeño que no vale nada.
Y su respuesta no es intentar demostrar que sí vale dentro de sus reglas, sino romper completamente con ellas. Aquí empieza a construirse uno de los rasgos más importantes del personaje, su desprecio hacia la hechicería y hacia quienes dependen de ella. Toji no solo odia el sistema, necesita demostrar que está por encima de él. Y aquí es donde aparece una contradicción muy interesante. Porque aunque el clan lo desprecia por no tener energía maldita, al mismo tiempo le temen. Su capacidad física es tan abrumadora, su presencia tan difícil de detectar y su eficacia en combate tan alta, que incluso dentro de un entorno que lo rechaza, Toji se convierte en una anomalía peligrosa. No encaja, pero tampoco puede ser ignorado. Esto genera una dinámica muy concreta. Rechazo por un lado, miedo por el otro. Y crecer en un entorno donde eres simultáneamente despreciado y temido tiene un impacto psicológico muy fuerte, porque refuerza una idea muy peligrosa, que tu valor solo existe cuando impones fuerza. No cuando conectas, no cuando te aceptan, solo cuando haces daño o resultas útil en términos de poder. Esto ayuda a entender por qué, más adelante, Toji construye su identidad alrededor de ser el asesino de hechiceros. No es solo un trabajo, es una afirmación, una forma de decir, el sistema que me rechazó está equivocado. Pero también es, en el fondo, una forma de seguir atado a ese mismo sistema, porque toda su identidad sigue girando en torno a él. Y aquí es donde entra una idea clave. Toji no supera el rechazo del clan Zenin, lo arrastra, lo transforma en rabia, en orgullo, en desapego, pero nunca lo resuelve del todo. Por eso su vida adulta estará marcada por esa dualidad constante. Alguien que parece completamente libre, pero que en realidad sigue reaccionando a las heridas de su infancia. Y este punto es fundamental, porque todo lo que vendrá después, su abandono del clan, su vida como mercenario, su relación con su familia e incluso sus decisiones finales, no se pueden entender sin este origen. Toji no nace siendo el asesino de hechiceros. Primero fue un niño al que le enseñaron que no valía nada. Y hay un último aspecto importante que conviene señalar para entender del todo este contexto. Los niños no nacen sabiendo cómo interpretar el mundo. Aprenden observando. Son, en muchos sentidos, como esponjas que absorben aquello que ven en su entorno más cercano. Y en ese proceso, las figuras de referencia, especialmente dentro del hogar, juegan un papel fundamental. A través de ellas, no solo aprenden qué está bien o qué está mal, sino también cómo reaccionar ante el conflicto, cómo gestionar la frustración o cómo relacionarse con los demás. Por eso, cuando un niño crece en un entorno marcado por el abuso, la humillación o la invalidación constante, es relativamente frecuente que esas dinámicas terminen reflejándose en su forma de actuar. Podríamos decir que es un aprendizaje profundamente interiorizado. La literatura psicológica muestra que en estos contextos pueden aparecer con mayor facilidad respuestas impulsivas, dificultades para regular las emociones o una tendencia a relacionarse desde la confrontación o el desapego. No porque la persona quiera ser así, sino porque es la forma en la que ha aprendido a sobrevivir. Y en el caso de Toji, esto encaja especialmente bien con lo que veremos más adelante. Porque su forma de entender la fuerza, el valor y las relaciones no nace de la nada. Se construye poco a poco, en un entorno donde solo parecía haber una manera de existir, imponerse o ser aplastado. Con el tiempo, Toji toma una decisión que, en apariencia, marca un antes y un después en su vida. Abandona el clan Zenin. Este movimiento podría interpretarse como un acto de liberación, dejar atrás el lugar donde fue despreciado, romper con un sistema que nunca lo aceptó y empezar de cero. Y en parte lo es, pero no es una liberación completa, porque Toji no se marcha habiendo sanado esa herida, sino cargando con ella.
De hecho, hay un detalle muy significativo que refleja este intento de ruptura. Cambia su apellido, deja de ser Zenin y pasa a ser Fushiguro, tomando el de su pareja. Es un gesto que, simbólicamente, representa su rechazo total a su origen. Ya no quiere pertenecer a ese mundo, ya no quiere ser parte de ese sistema. Sin embargo, aunque corta el vínculo formal con el clan, no consigue desvincularse a nivel psicológico. Y esto se ve claramente en el camino que decide tomar. Toji no construye una vida alejada de la violencia o del mundo de la hechicería. No busca una identidad completamente nueva. En lugar de eso, hace algo mucho más revelador. Se convierte en mercenario, en asesino de hechiceros. Es decir, sigue orbitando alrededor del mismo sistema que lo rechazó. Desde un punto de vista psicológico, esto encaja con un patrón bastante común. Cuando una persona crece en un entorno que le ha hecho daño, pero no logra procesarlo, muchas veces no se aleja realmente de él, sino que se relaciona desde el extremo opuesto. No busca pertenecer ni imponerse. Toji no quiere ser aceptado por los hechiceros, quiere demostrar que es superior a ellos. Y aquí aparece otro rasgo clave de su personalidad, el pragmatismo extremo. A diferencia de otros personajes que actúan movidos por ideales, por justicia o por venganza, Toji se mueve principalmente por interés, dinero, comodidad, supervivencia, o al menos eso es lo que muestra en la superficie. Porque si rascamos un poco más, vemos que esa actitud también cumple una función psicológica, el desapego emocional. Toji ha crecido en un entorno donde vincularse no era una opción segura, donde no había afecto, ni validación, ni una base estable sobre la que construir nada. Por eso, en su vida adulta, termina reduciendo sus relaciones a lo estrictamente funcional. Trabajo, dinero, resultados, nada más. Evita implicarse, evita depender, evita exponerse. Pero como ocurre con este tipo de mecanismos, no son infalibles. En un momento de su vida, Toji experimenta algo distinto. Por primera vez, se permite conectar con alguien desde un lugar que no tiene que ver con la utilidad ni con la supervivencia. Un vínculo real, una relación que, aunque breve, rompe con su forma habitual de entender el mundo. Ese momento representa una posibilidad, la opción de construir algo diferente, pero no se sostiene. Y cuando ese vínculo desaparece, Toji no lo procesa ni lo integra. Simplemente vuelve a lo que conoce, desconectarse. A partir de ahí, su vida se convierte en un patrón bastante claro. Trabajos peligrosos, dinero rápido, decisiones impulsivas y una desconexión emocional cada vez más marcada. Y es dentro de ese marco donde aparece una de las decisiones más importantes del personaje, su relación con su hijo. Porque Toji no se aleja por falta de vínculo, se aleja precisamente por lo que ese vínculo implica. Y aquí es donde empieza a hacerse visible una de sus contradicciones más humanas. El vínculo del que hablaba antes no era otro que con la que sería la madre de Megumi Fushiguro. Y aunque la obra no profundiza demasiado en ella, lo poco que sabemos es suficiente para entender su impacto. Fue alguien importante, alguien con quien Toji logró construir algo diferente a todo lo que había vivido hasta ese momento. Por primera vez, establece un vínculo que no está basado en la utilidad, el poder o la supervivencia, sino en el afecto. De esa relación nace su hijo, Megumi. Y aquí aparece una idea muy potente. Durante un breve periodo de tiempo, Toji podría haber sido otra persona, más estable, más conectado, más presente. Una vida normal, pero esa posibilidad se rompe de forma abrupta. La muerte de su pareja no solo supone una pérdida emocional, sino que destruye el único espacio en el que Toji parecía haber encontrado algo parecido a la calma. Quiero hacer una pausa aquí para analizar detenidamente cómo impacta el fallecimiento de su pareja. Si hacemos un pequeño resumen, Toji es una persona que ha crecido prácticamente sin conocer lo que es un vínculo sano. Nunca ha tenido a alguien que lo acepte, que lo respete o que le muestre afecto de forma genuina. No sabe lo que es sentirse querido desde un lugar seguro y de repente, sin esperarlo, aparece alguien con quien sí tiene todo eso. Una relación real, un vínculo, una posibilidad de construir algo. Por primera vez, Toji se abre, se vincula, se expone emocionalmente. Y justo ahí lo pierde.
de forma abrupta, sin poder hacer nada para evitarlo. Si nos ponemos en su lugar, el impacto de esto debió ser enorme, porque no solo pierde a su pareja, pierde también la única experiencia de conexión real que ha tenido en toda su vida. Y aquí es donde aparece la pregunta importante. ¿Qué aprendizaje saca alguien como Toji de algo así? Probablemente uno muy claro y muy duro. Para una vez que me vinculo, lo pierdo. Y desde ahí, la conclusión es casi automática. Vincularse es peligroso. Abrirse duele. Exponerse tiene un coste demasiado alto. Así que la solución pasa por hacer justo lo contrario. Volver al desapego, cerrar esa puerta. Porque desde su experiencia, cuando no se vinculaba, no sufría de esa manera. No tenía nada que perder. Y aunque esto no le acerca a una vida mejor, sí le protege de volver a pasar por ese mismo dolor. No es que Toji no quiera conectar, es que ha aprendido que hacerlo tiene un riesgo demasiado alto. Y a partir de ahí ocurre algo muy significativo con la otra persona que todavía conserva, su hijo Megumi. Si recordamos lo anterior, Toji ya ha aprendido algo muy claro. Vincularse duele y puede costarte justo aquello a lo que te aferras. En ese contexto, la forma en la que se relaciona con su hijo no es casual, es coherente con todo lo que hemos analizado hasta ahora. Toji no lucha por mantener ese vínculo, hace justo lo contrario, se aleja. Desde fuera, esta decisión puede interpretarse como frialdad o desinterés, pero si la entendemos desde su historia, aparece algo mucho más complejo. Toji nunca aprendió a vincularse de forma sana, nunca tuvo un modelo de cuidado, de cercanía o de responsabilidad emocional. Creció en un entorno donde depender de otros era peligroso, donde el afecto no existía y donde el valor personal estaba constantemente en duda. Y cuando finalmente experimenta un vínculo real, lo pierde. Esto refuerza una idea muy concreta en su forma de pensar. Vincularse no solo duele, sino que además implica arriesgarse a perderlo todo. Por eso, en lugar de acercarse a su hijo, Toji opta por distanciarse. No necesariamente porque no le importe, sino porque no sabe cómo sostener ese vínculo sin exponerse otra vez a ese mismo dolor. Aquí encaja muy bien la evitación emocional. Cuando alguien ha sufrido pérdidas muy intensas, puede empezar a evitar cualquier conexión profunda como forma de protección. Es una forma de no volver a atravesar ese sufrimiento. Y en el caso de Toji, el vínculo con su hijo es probablemente el más significativo de todos. Pero además, hay otro factor importante. Toji es consciente de su vida, de lo que hace, de quién es, un asesino, un mercenario, alguien constantemente rodeado de violencia. Y desde esa realidad, mantener cerca a su hijo también implica exponerlo a ese mundo, convertirlo, de alguna forma, en una posible víctima. Así que toma una decisión que encaja perfectamente con su lógica interna. Cortar el vínculo antes de que pueda convertirse en una debilidad o en un riesgo para el propio Megumi. Sin embargo, ese corte nunca es completo, porque aunque Toji intente convencerse de que no le importa nada, sus acciones terminan mostrando algo muy distinto. Megumi sigue estando presente, aunque sea en silencio, desde la distancia o en forma de contradicción. Y es precisamente esa contradicción la que define al personaje. A partir de este punto, la vida de Toji entra en una dinámica muy clara. Trabajos peligrosos, dinero rápido, apuestas, relaciones superficiales y repetir una y otra vez. Desde fuera puede parecer simplemente el estilo de vida de alguien que ha elegido vivir sin ataduras. Pero si lo analizamos un poco más, lo que vemos es otra cosa. Un patrón de autodestrucción bastante marcado. Toji no solo vive al límite, parece necesitarlo. Este tipo de conductas encajan con algo que se observa con bastante frecuencia en personas que arrastran un vacío emocional profundo. Cuando no hay un propósito claro, ni un vínculo estable, ni una dirección definida, es fácil caer en dinámicas donde lo único que importa es el estímulo inmediato. El dinero rápido, la adrenalina, el riesgo, las apuestas, no como un objetivo en sí mismo, sino como una forma de no parar, porque cuando se detiene, aparece el vacío. Y aquí, un punto importante que conviene entender. El problema de este tipo de vida
no solo lo que haces, sino lo que persigues. Cuando todo gira en torno al placer inmediato, dinero rápido, adrenalina, estímulos constantes, es muy difícil encontrar una sensación real de bienestar a largo plazo. Porque el placer no tiene límite, nunca es suficiente. Es el mismo patrón que vemos en muchos ámbitos. Alguien vive una experiencia que le genera un pico muy alto de satisfacción, pero ese momento ocurre en unas condiciones muy concretas, y cuando intenta repetirlo, ya no se siente igual. Aparece la comparación, y poco a poco, la tolerancia. Esto significa que necesitas cada vez más intensidad para generar la misma sensación. Más riesgo, más estímulo, más recompensa, porque lo anterior deja de ser suficiente. Es exactamente el mismo mecanismo que vemos en las adicciones. No buscas estar bien, buscas volver a sentir algo que ya no puedes alcanzar de la misma forma. Y en ese proceso, en lugar de llenar el vacío, lo haces cada vez más grande. Por eso, una vida centrada únicamente en el corto plazo, en la euforia o en el placer inmediato, no construye bienestar real. Solo mantiene a la persona en un ciclo constante de búsqueda y desgaste. Y en el caso de Toji, todo esto encaja perfectamente. Su vida no parece estar orientado a construir algo, sino a no parar, a no pensar, a no sentir, y en ese contexto ocurre una de las decisiones más importantes del personaje: la venta de su hijo Megumi al clan Zenin. Este es probablemente uno de los actos más duros de Toji, y también uno de los más malinterpretados. A simple vista, parece una muestra total de despreocupación, como si Megumi fuera simplemente otra moneda de cambio dentro de su vida. De hecho, sus propias palabras refuerzan esa idea. Dice que le da igual, que si el niño tiene talento mejor, pero que en el fondo no le importa demasiado. Sin embargo, si miramos un poco más allá del discurso superficial, la decisión tiene una lectura mucho más compleja. Toji sabe perfectamente cómo funciona el clan Zenin. Sabe que es un entorno cruel, jerárquico y extremadamente exigente. Pero también sabe algo clave: si Megumi tiene talento, allí será valorado. Tendrá estatus, tendrá un lugar, algo que él nunca tuvo. Aquí aparece una idea muy interesante. Toji no intenta darle a su hijo una vida feliz, intenta darle una vida donde tenga valor. Y eso dice mucho de cómo entiende el mundo. Para él, el problema no es el sistema, el problema es no encajar en él. Por eso, en lugar de romper el ciclo, lo reproduce, pero intentando que su hijo salga mejor posicionado. Es una forma muy distorsionada de protección, porque al mismo tiempo también hay una clara evitación emocional. Al entregar a su hijo, Toji no solo está asegurando su futuro dentro de su lógica, también está eliminando el vínculo que más le podría afectar. Se libra de la responsabilidad, se libra del apego, se libra del riesgo de perderlo. Y aquí encaja perfectamente esa contradicción constante del personaje, porque en el mismo momento en el que dice que le da igual, menciona su nombre, Megumi. Un detalle aparentemente pequeño, pero muy revelador, porque demuestra que, aunque intente convencerse de lo contrario, su hijo sigue ocupando un lugar importante en su mente. No es indiferencia real, es desconexión forzada. Y este punto es clave para entender lo que vendrá después, porque Toji puede intentar huir de todo, del pasado, de los vínculos, de sí mismo, pero hay algo de lo que no consigue escapar del todo: de su hijo. Poco después, Toji acepta uno de los trabajos más importantes de su vida: asesinar al recipiente de plasma estelar, Riko Amanai. Una misión que, en principio, no solo es extremadamente peligrosa, sino que lo enfrenta directamente con dos de los hechiceros más prometedores de su generación, Satoru Gojo y Suguru Geto. Y aquí es donde Toji vuelve a mostrar algo que lo define por completo. No actúa desde la impulsividad, actúa desde la estrategia. Desde el principio entiende que no puede derrotar a Gojo en un enfrentamiento directo, no porque dude de su capacidad, sino porque reconoce el talento del rival. Y en lugar de chocar de frente, hace algo mucho más inteligente: controla el contexto, coloca una recompensa sobre Amanai, introduce un límite de tiempo y genera presión constante. Pero lo realmente interesante no es la trampa en sí,
sino el efecto psicológico que provoca. Durante casi 2 días, Gojo se mantiene en un estado de hipervigilancia constante. Atento, en tensión, sin descanso real. Y aquí hay un punto clave. El ser humano no está diseñado para sostener ese nivel de activación durante tanto tiempo. Cuando alguien se mantiene en alerta continua, sin pausas, sin cierre, el sistema termina saturándose. Aparece la fatiga mental, se reduce la capacidad de atención y poco a poco la percepción de peligro disminuye. No porque el riesgo haya desaparecido, sino porque el cerebro necesita bajar la guardia para poder sostenerse. Y es justo ahí donde entra Toji. No ataca cuando Gojo está en su punto más fuerte, ataca cuando cree que ya ha terminado, cuando aparece esa falsa sensación de seguridad. Este detalle es brillante, porque muestra que Toji no solo pelea con fuerza o habilidad, pelea entendiendo cómo funciona la mente de su rival. Y el resultado, ya lo conocemos. Aparentemente derrota a Gojo, pero lo más interesante no es la victoria en sí, es lo que viene después. Una vez también ha derrotado al otro hechicero, Suguru, este muestra su satisfacción al ver que un simple mono, como él mismo se llama a sí mismo, ha podido derrotar a 2 de las personas más bendecidas del mundo de la hechicería. Es un autorrefuerzo gigante para su ego, para su misión, para su entendimiento de que debe superar a los hechiceros. Y una vez cumple el objetivo, Toji podría haberse ido. Trabajo hecho, dinero asegurado, riesgo evitado. Pero no lo hace. Cuando se encuentra de nuevo con Satoru, decide quedarse. Y aquí es donde aparece uno de los puntos más importantes del personaje. Toji no lucha solo por dinero, lucha por algo mucho más profundo. Validación. Durante toda su vida fue tratado como alguien inferior, como alguien que no valía. Y ahora tiene delante al mayor prodigio del mundo de la hechicería, al símbolo de todo aquello que a él le negaron. Y no le basta con haber ganado, necesita demostrarlo, necesita imponerse y confirmarlo, de forma definitiva, que él, alguien sin energía maldita, está por encima de todo ese sistema que lo rechazó. Por eso se queda, por eso se expone y por eso comete el error, porque en ese momento ya no está actuando desde el pragmatismo, sino desde el ego, y esa decisión le costaría la vida. Cuando regresa, Satoru Gojo ya no es el mismo. Ha cruzado un límite, ha entendido su poder. Se ve eufórico, como si hubiera perdido el juicio. Y la diferencia entre ambos se vuelve insalvable. Esta vez, Toji no tiene margen. No hay estrategia que valga, no hay ventaja que explotar. Y por primera vez en todo el enfrentamiento, pierde el control de la situación. El combate termina rápido, de forma contundente. Y es ahí cuando todo ha acabado, cuando ocurre algo realmente importante. En sus últimos momentos, Toji no piensa en el dinero, ni en el encargo, ni tan siquiera en su orgullo. Piensa en su hijo, Megumi, y decide decir algo. Le comenta a Gojo que en unos años Megumi será vendido al clan Zenin y que haga lo que quiera con esa información. La frase, en frío, puede sonar completamente indiferente, incluso cruel. Pero si la analizamos dentro del contexto del personaje, cambia bastante. Porque Toji no es alguien que se exprese desde lo emocional. No sabe hacerlo. Él nunca va a pedir nada, ni suplicar, y menos aún abrirse. Pero aún así, en su último momento, introduce esa información. Y eso no es casualidad. Es una forma indirecta de hacer algo que no ha sabido hacer en toda su vida. Ocuparse de su hijo. Él sabe perfectamente lo que implica el clan Zenin, lo que significa crecer allí y lo que le podría pasar a Megumi. Y aún así, en lugar de intentar resolverlo él, lo deja en manos de otro. De alguien que, en ese momento, ha demostrado ser el más fuerte. Es una decisión muy coherente con su forma de funcionar. Toji nunca ha sido alguien que construya ni que sostenga. Siempre ha sobrevivido evitando, delegando, avanzando sin mirar atrás. Y aquí hace lo mismo, pero con un matiz importante. Porque, aunque lo exprese como si le diera igual, no es indiferencia real, es incapacidad emocional, es no saber hacerlo de otra manera. Y este momento deja algo muy claro. Megumi sí le importa.
Aunque nunca haya sabido demostrarlo bien, lo haya alejado y lo haya reducido a una decisión práctica, en el fondo sigue estando ahí. Y es precisamente este detalle el que conecta con lo que vendrá después. Años después de su muerte, Toji vuelve a aparecer durante el incidente de Shibuya, pero no lo hace como antes. No es una resurrección completa. Su cuerpo es invocado dentro de otro, y debido a su abrumadora fuerza física, termina imponiéndose y tomando el control. Es, en esencia, un cuerpo en movimiento, guiado más por el instinto que por una voluntad plenamente consciente. Y aún así, hay algo que permanece, porque incluso en ese estado, Toji sigue siendo Toji, combatiendo, reaccionando e imponiéndose a todo lo que tiene delante, hasta que ocurre algo. Se cruza con Megumi. Al principio no lo reconoce, solamente combaten. Una pelea intensa, directa, sin contención, pero a poco algo cambia. Mientras se fija en él, cómo se mueve y la presencia que éste tiene, se da cuenta, sabe quién es ese chico y le hace una pregunta clara. ¿Cuál es tu nombre? Es un momento breve, pero cargado de significado. En medio de ese estado casi automático, aparece la necesidad de saber quién es ese chico. Y cuando Megumi responde, Fushiguro, todo encaja. Porque eso significa que no fue vendido al clan Zenin, que no creció bajo ese sistema y que no fue tratado como él sí fue. Que de alguna forma logró escapar. Y en ese instante, Toji se alegra. No de forma exagerada, no con un gran gesto emocional, sino a su manera, simple, directa, le dice, bien por ti. Esa frase lo resume todo, porque para Toji, el problema nunca fue el mundo en sí, fue el lugar que ocupó dentro de él. Ser un Zenin sin energía maldita significó ser rechazado, humillado y tratado como alguien sin valor. Por eso, saber que su hijo no pertenece a ese apellido implica algo mucho más grande. Que éste no vivió lo mismo que él, con ese estigma ni con esa culpa, y que tuvo la oportunidad de ser otra cosa. Y con esa certeza, Toji toma una decisión, se suicida, y ese gesto es clave. Porque Toji podría haber seguido luchando, podría haber matado a su propio hijo sin siquiera entenderlo del todo, pero no lo hace. En el momento en el que reconoce quién es, elige parar. Elige desaparecer. Es un acto completamente opuesto a todo lo que ha sido hasta ese momento. Durante su vida, Toji evitó los vínculos, los rompió o los gestionó desde la distancia. Pero aquí actúa desde el cuidado, desde una forma muy silenciosa de proteger. Y hay un detalle que cierra su historia de una manera muy potente. En sus dos muertes, Toji piensa en su hijo. La primera vez, dejándolo en manos de otro, de la única forma que sabe. La segunda, apartándose él mismo, asegurándose de no convertirse en una amenaza. Dos momentos distintos, dos versiones del mismo personaje, pero una misma verdad. Megumi siempre estuvo ahí, aunque no supiera cómo demostrarlo. Y es precisamente esa contradicción entre el desapego que muestra y el vínculo que realmente existe lo que define a Toji Fushiguro. Un personaje que nunca aprendió a querer, pero que, a su manera, nunca dejó de hacerlo. Al final, la historia de Toji Fushiguro también nos deja una idea importante. Muchas veces, el valor que creemos tener no nace de nosotros, sino de cómo sentimos que los demás nos ven, de lo que nos dicen, de lo que reconocen o de lo que ignoran. Pero hay algo clave que entender, que alguien no vea tu valor no significa que no exista. Puedes poner algo valioso delante de una persona que no sabe apreciarlo, y para ella no tendrá ningún valor. No porque no lo tenga, sino porque no es capaz de verlo. Y con las personas pasa exactamente lo mismo. Que no te validen, que no te reconozcan, o que incluso te rechacen, no define lo que vales, solo habla de los ojos que te están mirando. Y quizá uno de los mayores errores que podemos cometer es construir nuestra identidad en base a eso. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y ya sabes, si quieres que analice a otros personajes, obras o efectos psicológicos, déjamelo en los comentarios. Un abrazo y hasta luego.